Buenas noches. Bueno, gracias. Espérate, continuar. Bien, vamos a empezar con la charla de hoy que tiene que ver. Me tenés que permitir compartir pantalla, Mauro. ¿Listo? Bien. No, todavía no. A ver, Porque fíjate. dice que hay otro que está compartiendo. Ah, será porque vos Tenés que estás dejar de compartir el sonido. de la computadora. Perdón, ahí está, bien. Debe ser por eso. Ahí está, ahora sí, fíjate. Ahí está, listo, ya está. Bien. Esta clase continúa la de la clase pasada y está muy asociada a uno de los temas que vimos, particularmente el caso de Ámsterdam. Nosotros vimos en la clase anterior la preocupación que había por la construcción de lo que comúnmente se conoce con el nombre de vivienda social o vivienda para los trabajadores en 3 ciudades. Fundamentalmente las 2 primeras, que eran Berlín y Viena, eran iniciativas que se habían tenido en cuenta en esas ciudades específicamente, no era una política nacional. En el caso de Ámsterdam, vimos el caso, pero no vinculado a una política nacional. Así que la charla de hoy tiene que ver con este tema de cómo aparece la legislación vinculada con la vivienda y vinculada con el plan, de modo tal que las ciudades entonces van trabajando de acuerdo con un marco regulatorio de carácter nacional. El caso entonces vamos a ver hoy el caso de Ámsterdam, perdón, el caso de los Países Bajos, que es cómo aparece la vivienda y el plan en la legislación de los Países Bajos. Y cómo esa legislación después sirve de base para la formulación, en este caso, de sucesivos planes para la ciudad de Ámsterdam. La preocupación que nosotros, o mejor dicho, este es un tema que ya había preocupado a los estados nacionales hacia fines de la hacia fines del siglo XIX y principios de los años del siglo XX. Fundamentalmente por ya lo hemos visto reiteradas veces, las pésimas condiciones de vida de los trabajadores en la ciudad. Entonces vamos a ver particularmente el caso de Ámsterdam y los Países Bajos, o mejor dicho, el caso de los Países Bajos, y en particular el caso de Ámsterdam. ¿Por qué nos preocupa Ámsterdam? Porque era y es una de las ciudades más importantes de los Países Bajos y fundamentalmente, digamos, su desarrollo estuvo en función del comercio de ultramar fundamentalmente. Entonces, Oscar, en estas imágenes, sí. fíjate si podés poner pantalla completa. Ah, no lo puse, perdón. Sí. Listo, ahí está. Perdón, no me había dado cuenta. Bueno, en el caso de Ámsterdam, digamos, lo que veníamos diciendo era que, digamos, la importancia de esta ciudad se da fundamentalmente a partir del desarrollo de todo el comercio ultramar y en particular con sus colonias en América y en Asia fundamentalmente. Entonces acá vemos distintas imágenes acerca de los planes que se tuvieron para la extensión de la ciudad con anterioridad a la legislación referida a la vivienda y al plan que nosotros vamos a ver ahora. Hacia el 1700, digamos, aparecen sucesivas extensiones de la ciudad. Nosotros tenemos acá la ciudad del 1500, las sucesivas extensiones de la ciudad se dan en forma de un anillo perimetral a esa ciudad histórica, y ese anillo perimetral va creciendo en la medida en que se van agregando sucesivos canales a la ciudad. Esa es la forma que tenía el crecimiento de la ciudad hasta ese momento y que siguió también durante muchos siglos. Digamos, acá tenemos que tener en cuenta que en los Países Bajos el tema del suelo es un tema muy particular, muy importante, en la medida en que gran parte del territorio
de los Países Bajos está bajo el nivel del mar, por eso todas esas construcciones de polders y de canales, de la manera de ir ganando también territorios al mar, y de esa manera poder tener más disponibilidad de suelo, tanto para la actividad productiva en el campo como para la construcción de las ciudades. Acá vemos en el caso de Ámsterdam, es un claro ejemplo de eso, digamos, toda la construcción de polders y de canales tiene que ver con, digamos, poner en condiciones el suelo, como en este caso para construir la ciudad, que después se va construyendo con pilotes, etc. Bien, acá lo que nos interesa a nosotros es ya entrando más en la segunda mitad del siglo XIX, aparecen ya planes pensando en la extensión de la ciudad por fuera de esas líneas de canales sobre las cuales se fue ordenando el crecimiento de la ciudad hasta ese momento. Y nosotros tenemos acá dos planes o sea, que son de 10 años de diferencia entre uno y otro. Uno, el primero, que es el plan de Van Niftrik, que ese plan prácticamente no se llevó adelante, fue rechazado fundamentalmente porque gran parte de este anillo perimetral que estaba destinado para la extensión de la ciudad estaba dedicado a parques públicos, o sea, digamos, una superficie muy considerable de esta extensión de la ciudad estaba destinada a los parques públicos. De esa manera, digamos, este plan fue prácticamente dejado de lado a un año de haberse puesto en vigencia y solamente se comenzó a construir uno de los barrios que estaba planteado en este plan. El plan posterior, que es el plan CALF, ese plan contiene ya, digamos, reduce más que significativamente la superficie destinada a espacios verdes, pero también aparece ya el proyecto para distintos barrios de la ciudad que se van a ir construyendo a lo largo del tiempo hasta el siglo XX. Aquí entonces, digamos, el tema de la vivienda y el tema del plan, o mejor dicho, no el tema del plan, sino el tema de la extensión de la ciudad, son dos cuestiones que preocupan a las autoridades nacionales, y en ese sentido es como va apareciendo la legislación al respecto. Entonces, acá lo que nosotros, digamos, tenemos que ver, y que esto es válido para cualquier administración municipal, que nosotros decimos acá que la gestión del suelo urbanizado, o sea, la creación de nuevo suelo urbanizado, o sea, disponer de suelo para seguir construyendo la ciudad, es un tema del ordenamiento de las ciudades que involucra tanto a definiciones políticas como a proyectos como a instrumentos. Y esto lo vemos claramente en el caso de los Países Bajos, de esta ley que vamos a ver ahora a continuación. Por un lado tenemos definiciones políticas que se propone cuál es el propósito que tiene el gobierno, en este caso el gobierno o el Estado, podemos decir, de los Países Bajos, que es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en la ciudad. Ahora, esa definición política se traduce después en definiciones proyectuales y en definiciones técnicas o instrumentales. Las definiciones proyectuales es el plan de extensión de la ciudad. En la medida en que nosotros entendemos que el plan de extensión es un proyecto para la ciudad, es un proyecto acerca de cómo va a construirse la ciudad o cómo va a seguir creciendo la ciudad de ahora en adelante. En el caso del plan que nosotros estuvimos viendo, que es el plan del Ámsterdam Sur de Berlage, ese plan, digamos, es claramente un plan que es un proyecto, o sea, porque no solamente se programa el crecimiento de la ciudad, sino que en la extensión, digamos, sobre el área rural, sino que también se programa o se define ya cuál va a ser el carácter de las edificaciones que van a tener lugar dentro del plan, en este caso, del plan para la extensión del sur. Entonces, estas definiciones políticas, acompañadas por definiciones proyectuales, necesitan también de instrumentos específicos como para poder ir ejecutando estas ideas que se tienen acerca de cómo tiene que crecer la ciudad y acerca de cómo se tiene que construir la vivienda, en particular la vivienda para los trabajadores, teniendo en cuenta que la vivienda es el artefacto que nosotros vamos a encontrar en la ciudad
que ocupa la mayor cantidad de superficie del territorio municipal. Entonces, estas definiciones técnicas o instrumentales están referidas a la creación de nuevo suelo urbanizado, al control de la ocupación de las viviendas y a la ayuda estatal a los municipios y a las cooperativas de vivienda, precisamente ya para la construcción de vivienda o para la adquisición de suelo destinado después a la construcción de la vivienda. Todo esto, entonces, necesita de instrumentos específicos como para poder llevar adelante esta idea que se tiene, o esta definición política, o esta aspiración que es la de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en la ciudad. Sobre estos temas trabaja precisamente la Ley de Vivienda de 1901. O sea, en esta ley, fundamentalmente, se define de qué manera el gobierno municipal puede contribuir, digamos, a la construcción de la vivienda, y de qué manera el gobierno municipal puede obtener suelo para la construcción de las viviendas. Y aquí aparecen algunos de instrumentos, no precisamente, nosotros ya vimos en el caso, cuando hablábamos del caso de París durante la intervención de Haussmann, que, digamos, esto que parece muy simple, que es la apertura de nuevas avenidas o bulevares, digamos, se puede llevar adelante a partir de contar con una serie de instrumentos jurídicos y técnicos que hacen posible poder llevar adelante esta idea de apertura de nuevas calles y bulevares. Habíamos visto que se recurría a la figura de la expropiación, digamos, particularmente a partir de incorporar toda la red de calles al Sistema Nacional de Carreteras, de modo tal de poder utilizar la legislación sobre expropiación existente hasta ese momento sin modificar absolutamente nada. Habíamos visto que se recurría al reparcelamiento para poder, digamos, la expropiación es lo que le permitía al gobierno de la ciudad poder proceder a la apertura de los nuevos bulevares o al ensanche de calles, la apertura de nuevas avenidas, etc. El reparcelamiento permitía al municipio poder ordenar las parcelas en relación con la nueva apertura de un bulevar o de una avenida. Después teníamos el reglamento de edificación, que disponía las características que tenía que tener las edificaciones en los frentes sobre estas avenidas, de modo tal de lograr una construcción totalmente homogénea. Y por último, el plazo compulsivo de construcción, que es el que le permitía al gobierno municipal obligar a los propietarios de los terrenos a construir en un periodo muy reducido de tiempo, de manera tal que entre la apertura de la nueva avenida y la construcción de las edificaciones no pasaban más de 5 o 10 años. Estas disposiciones también estaban acompañadas por la definición o la declaración de manzanas insalubres a los efectos de proceder a la demolición de las viviendas y construir nuevas edificaciones en el lugar. Entonces, estas cuestiones ya estaban siendo consideradas en distintos países, ¿no? Como poder que el gobierno municipal dispusiera de determinadas herramientas como para poder llevar a cabo esta tarea que era, en este caso, fundamentalmente la construcción de nuevas viviendas. Esta ley, que es la Ley de Vivienda, así como se llama, se sanciona en 1901, o sea que vimos que hubo otros países que ya con anterioridad tenían legislación al respecto. Esta ley trata de cuestiones que nosotros podemos asociar con las de que llamamos un reglamento de edificación y un código urbano, tal como entendemos hoy el reglamento de edificación, las características técnicas de la vivienda, y código urbano, las posibilidades de uso e intensidad de uso en el interior de la ciudad. Se refiere también a las condiciones de habitabilidad de las viviendas, o sea, tengamos en cuenta que
las condiciones de vida de la población en la ciudad en ese momento, hasta ese momento, no eran de las mejores. En general, la población vivía hacinada en pequeños departamentos. En general, la población, una familia vivía hacinada en una sola habitación, no contaba en muchos casos ni cocina ni con baños en el interior de la vivienda. Los otros capítulos importantes o temas importantes que trata esta ley se refieren a la extensión de la ciudad, o sea, de cómo ir definiendo una extensión que sea organizada, o sea, que se pueda programar con tiempo el crecimiento de la ciudad y saber con antelación hacia dónde va a crecer la ciudad y de qué manera. Y por último, que es el tema que preocupaba a los gobiernos locales en ese momento, que era el financiamiento estatal de la construcción de viviendas. O sea que acá ya estamos nosotros frente a un cambio del paradigma en relación a la construcción de vivienda para los trabajadores. Lo que había sido hasta en un principio, digamos, tarea de los filántropos, luego fue una tarea que llevaron adelante los grandes propietarios de la tierra en el interior de la ciudad, que construían estos edificios de departamentos donde se hacinaba a la población, y ahora aparece como el Estado como uno de los actores más protagónicos en la construcción de vivienda para los trabajadores. Y eso lo habíamos visto fundamentalmente en los casos que analizamos en la charla de la semana pasada, en los casos de Viena y en el caso de Berlín. En este caso, entonces ahora vamos a ver más en detalle los contenidos de esta ley, digamos, que nos ayuda a nosotros a entender por qué, digamos, en tan poco tiempo también se puede llevar adelante la ejecución de este plan y la construcción de viviendas que estaban previstas en el plan. Entonces, nosotros tenemos una primera parte que se refiere específicamente a la regulación de la construcción de las viviendas. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, digamos, que lo que anima a esta legislación, digamos, que es, digamos, fijar de qué manera se puede ordenar el crecimiento de la ciudad y de qué manera construir viviendas para la población en general y los trabajadores en particular, es que lo que anima a esta legislación es la cuestión de la salud. O sea, la salud de la población, o en todo caso se entiende que las formas de vida, las condiciones de vida que tiene la población en el interior de la ciudad están muy asociadas con la salud de la población. Una de las condiciones necesarias para mejorar la situación de la salud de la población es mejorar las condiciones de vivienda, las condiciones de saneamiento en las cuales vive la población. Entonces, eso es, digamos, el principio que rige toda esta ley, como nosotros lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, acá nosotros tenemos esta primera parte que se refiere a la regulación de la construcción de las viviendas. Y acá lo que dice que el gobierno local, o sea, el gobierno municipal, es el que tiene el derecho de definir cuáles son las reglas a partir de las cuales se va a autorizar la construcción de determinados edificios destinados a viviendas. Y el gobierno provincial es el que termina por aprobar esa reglamentación que hace el municipio. Ahora sí, en determinado periodo el gobierno municipal, o sea, el gobierno local, no define ninguna regulación respecto de la construcción de las viviendas, va a ser entonces el gobierno provincial el que la defina. O sea que aquí se le otorgan derechos a los municipios, pero digamos, ese derecho también, digamos, no quiere decir que el gobierno provincial quede al margen de lo que es la construcción de las viviendas. O sea, si en la medida en que un municipio no asume este derecho de definir la legislación, la regulación, entonces lo va a hacer el gobierno provincial. Y acá se establece también la obligación de presentar los planos de las nuevas edificaciones ante el gobierno local y que el gobierno local, o sea, el municipal, va a ser el que otorgue el final de obras. O sea, esto nos parece muy simple porque es ahora como funciona, por ejemplo, acá en la ciudad
de Rosario la obligación de presentar planos y el otorgamiento del final de obras por parte de la municipalidad, pero estamos en un momento donde estas cuestiones no estaban lo suficientemente reguladas y entonces aparece lo que podría ser parte de un código urbano o un reglamento de edificación de una ciudad, forman parte en este caso de una legislación a nivel nacional, de modo tal de poder empezar a construir las ciudades de acuerdo con determinadas reglas. La otra, dentro de esta primera parte, y también ya referido a la regulación de la construcción de las viviendas, aquí aparecen cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros hoy llamamos un reglamento de edificación. Por ejemplo, la ubicación de las viviendas dentro de una parcela, la altura de la edificación, la estructura y materiales de construcción, toda la tecnología necesaria como para la prevención de los incendios, o sea, escaleras, etcétera, las dimensiones mínimas de cuartos, pasillos y escaleras, también las condiciones de iluminación y ventilación de los cuartos, la provisión de agua potable en los edificios y las formas de eliminar residuos, las aguas servidas y el humo. Y también la regulación de las habitaciones, o mejor dicho, sí, habitaciones o viviendas que estuvieran en los sótanos, teniendo en cuenta que los edificios que se construían en ese momento, prácticamente todos tenían un sótano destinado a todas instalaciones de servicios. Pero acá vemos que aparecen cuestiones que tienen que ver con, digamos, la tecnología de la construcción, que formaría parte de un reglamento de edificación, por ejemplo, la estructura y los materiales de construcción, la prevención de incendios o las dimensiones mínimas de los cuartos, y también cuestiones que nosotros hoy vemos en un código urbano. Por ejemplo, la ubicación de las viviendas en relación con el lote y la línea municipal de edificación o la altura de la edificación. Esta es la primera parte, entonces, que se refiere específicamente a las viviendas. Ya de la segunda, la tercera y las partes siguientes se refieren más que nada a las condiciones de ocupación de las viviendas. Y aquí es donde se ve con más claridad esta atención que se le dedica a la salud, o mejor dicho, entender a las condiciones constructivas de la vivienda y a las condiciones de saneamiento de la vivienda y a las condiciones de ocupación de las viviendas como parte de la salud de la población, o de garantizar, mejor dicho, condiciones de salud a la población. La primera, entonces, esta segunda parte se refiere a la ocupación de las viviendas, teniendo en cuenta que la población vivía hacinada, como habíamos visto antes y habíamos visto también en otros casos, ya sea en París o ya sea los casos que vimos de Berlín y de Viena, digamos, la población hasta ese momento vivía hacinada. O sea, una familia vivía prácticamente en un cuarto. O sea, que las familias en general eran familias numerosas en esa época. Entonces acá el propietario tiene la obligación de comunicar al gobierno local. Acá tenemos que tener en cuenta que hasta ese momento no tenemos prácticamente construcción de viviendas por parte del Estado. Recién la construcción de viviendas se va a hacer masiva a partir de la sanción de esta ley. Entonces, por eso acá todavía se está manejando con los propietarios, o sea, los propietarios de estos edificios de departamentos donde vivía hacinada la población. Entonces, el propietario tenía la obligación de comunicar al gobierno municipal la cantidad de personas por vivienda y los cambios que se van registrando en el transcurso del tiempo. O sea, fundamentalmente lo que se quería acá era, desde el gobierno local, detectar las situaciones de hacinamiento en las cuales podía vivir parte de la población. O sea, fundamentalmente esta era la preocupación. Ahora, en la tercera y cuarta parte, nosotros vamos a ver la importancia que se le da a la vivienda, entendida como una parte de las condiciones de salud de la población.
Aquí aparece, digamos, la formación de comités de salud por ciudad. Y acá se plantea que toda ciudad de más de 20.000 habitantes tiene que tener un comité de salud. Ese comité de salud lo nombra el gobierno provincial. Y el comité de salud se entiende que es una consulta, es un organismo de consulta del gobierno local, o sea, el municipal, sobre el tema de la vivienda. Pero no solamente es un organismo de consulta, sino que también va a dictaminar acerca de las condiciones de la vivienda y en función de ese dictamen que hacen los comités de salud, el gobierno municipal tiene que proceder al respecto. Entonces, por acá, por ejemplo, el comité de salud tiene un control sobre las condiciones de habitabilidad, o sea, las condiciones de habitabilidad serían las características constructivas de la vivienda o de un edificio de departamentos. O sea, si estaba en condiciones, desde el punto de vista constructivo, de garantizar, digamos, la vida de una familia en el interior de estas viviendas. En función de estas condiciones de habitabilidad, este comité de salud define cuáles serían las mejoras que el propietario tiene que realizar en las viviendas que está poniendo en el mercado de alquiler. También, de la misma manera que el gobierno municipal con la reglamentación en el capítulo primero, acá se proponen en el capítulo segundo, controlar las condiciones de hacinamiento. Es otra de las tareas que tiene el comité de salud. Sugerir al gobierno local penalidades monetarias al propietario, o sea, para que el propietario pague al gobierno local por aquellas cuestiones que se entiende que no está cumpliendo, y proponer la declaración de vivienda inhabitable. Por eso, esta cuestión de la vivienda inhabitable la podemos asociar también a esta idea de las manzanas insalubres de París en la época de Haussmann. O sea que, digamos, era una idea muy difundida en ese momento de erradicar todo tipo de construcción o edificación precaria, digamos, por lo que significaba como un atentado a la salud de la población, demoler y volver a construir otros edificios de vivienda. Respecto de la declaración de la vivienda inhabitable, que era uno de los temas más importantes de las tareas que tenía que asumir el Comité de Salud, el gobierno municipal puede, o sea, el gobierno municipal es el que define, o mejor dicho, el Consejo Municipal es el que define a una vivienda como inhabitable a partir de esta sugerencia que hace el Comité de Salud. Y esto tiene que ver cuando el propietario no repara la vivienda, y recordemos que es el Comité de Salud el que establece cuáles son las tareas que debe hacer un propietario para mejorar a su vivienda, o cuando la vivienda, por el estado en que se encuentra, ya no puede ser reparada y por lo tanto es irrecuperable. Entonces, ahí si se registra una situación de peligro, el gobierno municipal está entonces autorizado para proceder a la demolición de la vivienda. Y aquí vemos la importancia de esta legislación, por un lado, pero por otro lado vemos las pésimas condiciones de vida de la población a partir de la cantidad de viviendas que fueron declaradas inhabitables. Acá vemos que hacia 1914, o sea, ya con varios años de sanción de esta ley, prácticamente 13.000 viviendas fueron declaradas inhabitables, de las cuales más de 3.000 se ubicaban en la ciudad de Ámsterdam. Entonces acá, digamos, con el rol de los comités de salud y la declaración de vivienda inhabitable, estamos viendo la importancia que tiene la salud en la definición de esta legislación. Entonces, ahora vamos a ver lo que se refiere específicamente a la creación de nuevo suelo urbanizado. O sea, ¿de qué manera el gobierno municipal puede
hacerse de suelo para la construcción de viviendas fundamentalmente, o también para la definición de su política de crecimiento o de extensión de la ciudad. O sea, por un lado, la construcción de las viviendas y por otro lado, la definición de un plan de extensión, que es una de las preocupaciones que siempre tienen los gobiernos municipales. ¿De qué manera pueden tener suelo como para construir viviendas, en este caso destinadas a los trabajadores? Y aquí aparece un instrumento que es prácticamente muy similar a la expropiación, pero no es exactamente lo mismo. Acá se habla del derecho de compra compulsiva de los municipios y de las sociedades de vivienda. Después nosotros vamos a ver que se forman sociedades de vivienda a partir de la sanción de esta ley. Pero ¿esto qué quiere decir? Que el municipio, cuando entiende que es necesario comprar suelo o tierra para la construcción de viviendas o para programar la extensión de la ciudad, los propietarios están simplemente obligados a venderla. O sea que esto es algo que nosotros no tenemos en nuestra legislación. En el caso nuestro, nosotros tenemos el derecho preferencial de compra que puede tener el gobierno local en determinados sectores de la ciudad. O sea, si la ciudad quiere construir determinado tipo de equipamientos o un conjunto de viviendas de interés social en determinado sector de la ciudad, entonces ahí lo que puede determinar la municipalidad es hacer uso del derecho preferencial de compra. Esto quiere decir que si alguno de los propietarios de lotes que estén vacantes en este lugar donde la municipalidad quiere construir viviendas, antes de proceder a la venta en forma pública, le tiene que ofrecer el terreno al gobierno municipal. Si no hay acuerdo, entonces ahí el comprador, perdón, el vendedor puede No te acá, estamos... no, perdón, bien, no te estaba escuchando. pero se escucha, sí, 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 dale. bien. En este caso, el propietario está obligado a vender. O sea, no, porque, digamos, el municipio tiene este derecho de compra compulsiva. O sea, yo quiero comprar acá y acá compro y no hay más discusión. Y esto, digamos, este derecho de compra compulsiva tenía que ver específicamente con algunas cuestiones, o sea que no era que compraba suelo para cualquier tema, sino que tenía que ver con la erradicación de las áreas degradadas, áreas degradadas fundamentalmente por el tipo de vivienda que existe en esos lugares, suelo para la construcción de nuevas viviendas y suelo para los planes de extensión. De esta manera, entonces el municipio tiene garantizado, digamos, por la ley, poder programar el crecimiento de la ciudad y por otro lado poder programar también la construcción de viviendas. Esta es, digamos, esta legislación de 1901 complementa a otra anterior de 1851, donde se fijan los criterios para determinar el precio de la tierra si no hay acuerdo con el propietario. O sea que, digamos, la legislación en este caso es bastante rigurosa, está orientada fundamentalmente a favorecer el interés colectivo por sobre el interés individual, y ese interés colectivo está dado por la necesidad que tiene el gobierno municipal de disponer de suelo para la construcción de viviendas y de disponer de suelo para programar el crecimiento de la ciudad. Referido al crecimiento de la ciudad y de los instrumentos que se le otorgan al gobierno local al respecto, la ley esta señala que los municipios de más de 10.000 habitantes o que hubieran tenido un crecimiento demográfico están obligados a presentar los planes de extensión que son aprobados por
por el gobierno provincial. O sea que vemos que el gobierno municipal tiene derechos respecto de la construcción de la vivienda y derechos respecto de la extensión de la ciudad, pero siempre queda sometido al gobierno de la provincia. Regular las condiciones de la vivienda, en el caso del crecimiento de la ciudad, definir el plano o elaborar el plan de extensión que después en definitiva lo termina por aprobar la provincia. Y aquí aparecen las cuestiones que tienen que estar, que se tienen que tener en cuenta. O sea, el tema de los trazados, o sea, la apertura de nuevas calles, el tema de las infraestructuras disponibles en ese momento, fundamentalmente la provisión de agua potable y los desagües cloacales, el tema del arbolado y el tema de los parques, que aparecen como parte imprescindible de todo proyecto de extensión de la ciudad. O sea que es una cuestión, o sea, lo que es el espacio público ya es un tema o es una preocupación del plan. Y esa preocupación está dada por las particularidades del arbolado y de los parques que hay que tener en cuenta en la definición de un plan de extensión. También acá se establece la necesidad de llegar a acuerdos con los propietarios como para resolver esto de la manera más simple posible y no llegar, digamos, a una cuestión de litigio entre el gobierno local con los propietarios respecto de la venta de sus terrenos. Y por otro lado, acá tenemos que las grandes ciudades tienen que comprar tierra para programar la expansión, porque una ciudad pequeña, acá está pensado, digamos, el plan de extensión fundamentalmente, digamos, a partir de un umbral mínimo de población, o sea, de 10.000 habitantes o aquellos que pueden ser menores a 10.000 habitantes, pero que en los últimos 5 años tuvieron un crecimiento demográfico muy acelerado. Las partes siguientes, ya que son las últimas, se refieren a, digamos, a la construcción de las viviendas. Y acá vemos que, digamos, el rol del Estado, o sea que el rol del Estado es, digamos, protagónico tanto en la extensión, en la programación del crecimiento de la ciudad, como en la construcción de las viviendas. Entonces, el Estado, o sea, el Estado Nacional, va a otorgar créditos para la compra de tierras y la construcción de viviendas a los municipios y para la construcción de viviendas a las sociedades de vivienda a través del municipio. O sea que también acá hay un control muy estricto por parte del municipio. O sea que el crédito que se le va a otorgar a una sociedad o a una cooperativa de vivienda que el Estado le va a otorgar, no se lo otorga directamente a la cooperativa de vivienda, sino que se lo va a otorgar a partir del municipio. El municipio es, digamos, entonces garante de que efectivamente se construya la cantidad de viviendas que esa cooperativa o esa sociedad se plantea construir. Y se establecen también los plazos del reintegro, que vamos a ver que son muy generosos. Por un lado tenemos 50 años de plazo para el reintegro de la construcción, referido a los créditos para la construcción de viviendas, y de 75 años de plazo para el reintegro de los créditos que se le otorgaron a los municipios para la adquisición de tierras. Acá tenemos que tener en cuenta que todas las viviendas son entregadas en alquiler, ¿no? Las viviendas no se entregan en propiedad. En general se entregan siempre en alquiler, ya sea un municipio o ya sea una cooperativa de vivienda. Bueno, de una cooperativa de vivienda, digamos, también se sigue pagando una cuota para poder acceder a la vivienda. Y la ayuda estatal para la construcción de las viviendas, en este caso referida a las sociedades, estas sociedades de vivienda tienen que estar autorizadas en primer lugar por el gobierno provincial,
Pero fundamentalmente acá lo que interesa es que el capital y los beneficios solo se pueden volver a invertir en viviendas. O sea que acá no hay distribución de beneficios entre los miembros de una sociedad o una cooperativa, sino que, digamos, esos beneficios que se obtienen, digamos, y el capital que se obtiene, digamos, el capital que le es otorgado en créditos, solamente se puede destinar a la construcción de las viviendas. El monto del alquiler lo fija el Estado y el Estado también fija los criterios de subsidios para poder acceder al alquiler de una vivienda. O sea que acá vemos que el rol del Estado es fundamental. Por un lado, este, otorga los créditos para la adquisición de suelo o para la adquisición de suelo, ya sea para un plan de extensión a un municipio, o suelo para la construcción de viviendas a un municipio o a una sociedad de vivienda. Pero también el Estado es el que fija el alquiler de las viviendas. O sea que, digamos, hay un control muy estricto por parte del Estado, fundamentalmente por el valor que se le da o la importancia que se le da a la construcción de la vivienda en relación con las condiciones de salud que tiene que tener la población de la ciudad. Acá vemos los primeros resultados en Ámsterdam. O sea, esta ley es de 1901. Acá tenemos un relevamiento que se hace en 1918 y vemos la importancia que tienen fundamentalmente las sociedades de vivienda. Mientras que aproximadamente casi 6.000 viviendas que se construyen en Ámsterdam, 5.200 o 5.300 son de sociedades de vivienda. O sea que siempre, digamos, hay digamos, una participación muy importante de la construcción de la vivienda de estas sociedades o cooperativas. Lo mismo lo vemos en lo que se refiere a las viviendas en construcción. Tengamos en cuenta que el caso que ustedes están analizando de Dagerrat es una de estas sociedades de vivienda que se origina a partir de un sindicato. Y también, como resultado de la puesta en marcha o de vigencia de esta ley de viviendas de 1901, también encontramos, o tenemos, mejor dicho, al plan de Ámsterdam Sur, que es el que habíamos visto en la clase anterior. ¿Y por qué aparece este plan? Digamos, por un lado, acá tenemos que las ciudades de más de 10.000 habitantes tienen que tener su plan de extensión. De todas maneras, Ámsterdam ya había superado ampliamente la cantidad de habitantes establecidas para que toda localidad tuviera su plan de extensión y fundamentalmente estaba sometida a un crecimiento demográfico muy acelerado en la última década del siglo, perdón, en la segunda mitad del siglo XIX. Acá vemos que de 1850 tenía 224.000 habitantes y ese número, o esa cantidad, se duplica hacia el 1900. O sea que las grandes si bien Ámsterdam fue una ciudad que fue creciendo y se fue desarrollando durante siglos, fundamentalmente a partir del comercio, el comercio de ultramar, es en esta última mitad donde aparece, digamos, con más necesidad de contar con un instrumento que programe el crecimiento de la ciudad. Un crecimiento de la ciudad que estaba asociado de manera como estuvo asociado en las otras grandes ciudades europeas, al crecimiento industrial y en este caso asociado al crecimiento industrial, todo el comercio de ultramar, fundamentalmente con las colonias, como habíamos dicho antes, con la modernización del puerto para favorecer ese comercio de ultramar y la construcción de nuevos canales que iban permitiendo entonces la extensión de la ciudad. En este plano, que nosotros vemos acá, que es de 1906, o sea, pocos años después de la sanción de la ley, lo que vemos en el color amarillo más oscuro es lo que ya está construido de Ámsterdam en ese momento,
y lo que vemos del color más claro es la extensión que se estaba pensando para la ciudad también en ese momento. Ahora, esa extensión se vuelve a redefinir con la sanción de este plan de Ámsterdam Sur, que sería el primer plan que se formula para la ciudad una vez que se sanciona la ley de 1901. Entonces esto ya lo vimos en la clase anterior, digamos, no vamos a volver a contar o a hablar sobre el plan. Sí, digamos, bueno, aquí algunas ilustraciones que tienen que ver con la figura de Hendrik Verlage, que era uno de los arquitectos más conocidos o reconocidos de los Países Bajos en ese momento. Yo les había comentado en la clase anterior que él estuvo a cargo del proyecto de la Bolsa de Comercio, que se construyó entre 1906 y 1896 y 1903, que la Bolsa de Comercio de Ámsterdam es uno de los edificios icónicos de la ciudad, es junto con la terminal ferroviaria, es uno de los edificios más importantes de la ciudad. Pero, digamos, él tuvo una amplia actuación como arquitecto, acá vemos algunas de sus obras, también escribió, digamos, respecto de teoría de la arquitectura, y también, digamos, esto sería todo al momento o con anterioridad a su participación en la elaboración del Plan de Ámsterdam Sur, digamos, en la definición del trazado de uno de los barrios de Ámsterdam, donde vemos acá esta idea del trazado irregular propio de estas ideas de la ciudad de jardín, pero la construcción se sigue planteando, si bien no aparece la retícula, pero sí se sigue planteando la construcción de la manera que se venía construyendo la ciudad hasta ese momento, que era entender la manzana como un bloque cerrado. Digamos, acá lo podemos ver en la imagen esta del barrio de Transvalburg. Y en este otro caso tenemos la propuesta para la expansión de La Haya de 1908, donde acá vemos también muchas de las ideas de ciudad-jardín en la programación del crecimiento de la ciudad. Yo les había comentado también en la clase anterior que Verlage presenta dos planes, uno en 1904, digamos, donde gran parte de ese Ámsterdam Sur estaba destinada a nuevos parques urbanos. Entonces ese proyecto es rechazado por el municipio, fundamentalmente por la cantidad de suelo que se destinaba a parques y no a la construcción de viviendas, hasta que, digamos, hay una nueva propuesta en 1914, que es esta otra imagen que tenemos acá, donde aquí vemos que esta no es una situación muy compartida en otros países, donde el plan de extensión está asociado con la edificación fundamentalmente, y la edificación se lleva adelante de acuerdo con estas ideas que se formulan en el plan, fundamentalmente la construcción de las viviendas, y donde, digamos, aquí una vez más se afirma esta idea de la construcción de las viviendas en tira en algunos casos, y en otros casos se sigue manteniendo esta idea de la construcción de la manzana como bloque cerrado. Esto es, ¿qué es lo que pasa después del Ámsterdam Sur? O sea, el Ámsterdam Sur se empieza a ejecutar. Habíamos visto en la clase anterior que Holanda no participó en la Primera Guerra Mundial, con lo cual no tuvo problemas de reconstrucción de ciudades como si lo tuvieron otros países europeos. Aquí también vemos la participación de Verlage en el proyecto de Ámsterdam Oeste, y que, digamos, se sigue más o menos con el mismo criterio de construcción que en Ámsterdam Sur. Las arquitecturas también aquí quedan en manos de los arquitectos de la Escuela de Ámsterdam, y fundamentalmente el plan de extensión de Ámsterdam Sur y el plan del Ámsterdam Oeste son los dos planes que se conocen con el nombre de Gordel 1940-1940. Gordel es como sería, lo podemos traducir como cinturón, que sería este anillo perimetral
que va a ir acompañando el crecimiento de la ciudad en extensión hacia el área rural. Y este anillo perimetral o bordel está definido fundamentalmente por el proyecto del Ámsterdam Sur que vimos en la clase pasada y el proyecto este del Ámsterdam Oeste, que sigue más o menos los mismos criterios con los cuales se elaboró el Ámsterdam Sur. Y en lo que se refiere también a Verlaje, digamos, él continúa trabajando en la programación de la extensión de otras ciudades, por ejemplo, Utrecht y Groningen, otras ciudades de los Países Bajos, donde lleva adelante estas ideas que él ya había propuesto para la extensión de Ámsterdam. Así que en definitiva, digamos, para terminar esta charla, digamos, volvemos a lo que dijimos al principio de la clase. Nosotros entendemos que el plan es un proyecto, eso lo habíamos dicho, creo que si no me equivoco, en la primera clase, que habíamos dicho que en urbanismo siempre hablamos de proyectos y de proyectos que van a ir tomando distintas formas, no de proyectos de arquitectura, pero sí van a ir tomando distintas formas. En este caso, el plan es una de esas formas del proyecto, y fundamentalmente acá el plan es, digamos, el proyecto de crecimiento de la ciudad más el proyecto de la arquitectura de la ciudad. Esto es el valor o la importancia que tiene las concepciones de Verlaje en estos planes que estuvo trabajando él en el Ámsterdam Sur, que es el más conocido, y el menos conocido, que es el Ámsterdam Oeste. Y aquí, entonces nosotros decimos que el plan es un proyecto para intervenir en la ciudad, pero intervenir en la ciudad es gestionar procesos de transformación. Gestionar procesos de transformación es fundamentalmente gestionar la creación de nuevos suelos urbanizados, que es lo que estuvimos viendo que era la demanda que tenían las ciudades en ese momento, o en este caso las ciudades holandesas y en particular Ámsterdam. Ahora, digamos, intervenir en la ciudad demanda que el sector público, o sea, el gobierno local, tenga un rol protagónico. Rol protagónico no quiere decir que todo queda en cargo del gobierno local, sino que el rol protagónico tiene que ver con las decisiones, las definiciones que se toman respecto de la construcción de la ciudad. Y ese rol protagónico se tiene que manifestar, o se va a manifestar en principio, en la definición de políticas, en la definición de proyectos y en la definición de instrumentos. Así que bueno, de esta manera terminamos con esta charla de hoy. No sé si queda alguna aclaración o pregunta por parte de los estudiantes al respecto. O sea, si ustedes han leído los diarios de hoy, digamos, fue más que nada en La Nación, por lo menos porque yo lo leí en La Nación, se armó un gran revuelo por una ordenanza que se sancionó en la ciudad de Avellaneda respecto de la posible expropiación, o sea, o la intención de expropiar terrenos que no están utilizados o que están subutilizados, fundamentalmente para destinarlos a la construcción de viviendas. O sea que, digamos, las posibilidades de intervenir, o mejor dicho, que intervenir en la ciudad tiene que ver con regular el derecho de la propiedad privada, fundamentalmente el derecho de la propiedad del suelo, digamos que siempre es un tema que está en discusión y, digamos, vemos que es un tema que está en discusión desde allá antes del 1900 hasta nuestros días. Por eso, digamos, la importancia que para mí tiene esta ley, porque es que le otorga, digamos, todo un marco jurídico y técnico a los gobiernos locales para poder intervenir en la programación del crecimiento de la ciudad y para poder intervenir fundamentalmente en la construcción de las viviendas. Y en la construcción de la vivienda, que no va a quedar en manos exclusivamente del Estado, sino de las llamadas sociedades de vivienda, pero que dependen fundamentalmente del crédito que les va a otorgar el Estado para la construcción de las viviendas.
Y como vimos en la clase anterior, y fundamentalmente lo habrán visto los estudiantes que estuvieron trabajando, en este caso, siguiendo con las ciudades de los Países Bajos, en este caso Ámsterdam, y en particular de Dageraad, ustedes habrán visto ahí la calidad constructiva. O sea, si bien son viviendas de dimensiones mínimas, pero de una calidad constructiva que hace que ya prácticamente a 100 años de construidas todavía están habitadas y en buenas condiciones de habitabilidad. Bien, no los molesto más, no sé si hay alguna pregunta, aclaración que me quieran hacer. Esta charla ustedes la tienen que asociar directamente con la clase que vimos, mejor dicho, la charla de la clase del martes pasado, y en particular con Ámsterdam. Entonces, digamos, tienen que asociar lo que dijimos hoy con lo que dijimos el martes pasado en relación a Ámsterdam. Bien, ¿hay alguna pregunta en particular? Nada. Ahí Osvaldo Jodor, que lo veo que está acomodando los papeles, supongo que tendrá alguna No, pregunta. tomo ¿O no? nota. No, la pregunta ya recién me la contestó usted, porque yo quería preguntaba si no, el Estado financiaba o daba el crédito a los municipios y los municipios a las cooperativas de vivienda y, digamos, recuperaba los alquileres de esas viviendas y iba como retrocediendo hasta el Estado o después cuando tenía que pagar los 50 años, los 70, las cooperativas de vivienda. O sea, la cooperativa de vivienda tiene que devolver el crédito, tiene Claro. 75 años para devolver el crédito. Y ese crédito lo va a ir devolviendo con el alquiler. El alquiler lo fija el Estado. Si le queda algo después de lo que va pagando, de acuerdo a la programación que ellos hacen, o sea, pensemos que estamos hablando de pagar a 75 años, o sea, que es más o menos como el leasing en las ciudades inglesas, que era, digamos, como un alquiler a 100 años. O sea que eso demanda ciertas condiciones de estabilidad en la economía, digamos, en un país como el nuestro eso funcionaría medio atado con alambre. Pero lo que tenemos que ver, o sea que eso, la sociedad de vivienda tenía que programarse en el tiempo cómo iba a ir devolviendo ese crédito. Pero a su vez, digamos, a través del alquiler, seguramente le quedaban beneficios, digamos, porque digamos, una parte iba para el Estado para pagarle el crédito, pero ese beneficio, digamos, tenía que ser destinado para la construcción de nuevas viviendas. No tenía ningún otro, ninguna otra Puede estar posibilidad. destinado para otro tipo de. Claro, lo que pasa es que muchas cooperativas tenían una extensión limitada, como esta que vimos en el caso de Dageraad, es un conjunto de viviendas, pero de dimensiones reducidas, comparado con los conjuntos de vivienda que aparecen después en los años 50, 60 o 70. No sé, contesté tu pregunta. Sí. Listo, bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, a ver, con el tiempo. Estuve exacto con el tiempo, tal cual como le había prometido a los docentes que me castigan al respecto. Así que bueno, si no hay más preguntas, entonces directamente ahora cada uno con su equipo docente.